Como tema de investigación se ha elegido el análisis comparativo entre las tablas de arcilla de la cultura sumeria y el Génesis escrito por Moisés, tema que nos lleva a formularnos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las similitudes literarias, psicológicas y semióticas que se encuentran entre las tablas de arcilla de la cultura sumeria y el Génesis escrito por Moisés? Para intentar responder adecuadamente estas grandes incógnitas, nos hemos planteado como objetivo de la investigación comparar los textos de ambas fuentes desde los puntos de vista de la semiótica, literatura y psicología, haciendo finalmente un exhaustivo análisis mediante el cual podremos determinar las similitudes y diferencias que responden a nuestra pregunta de investigación en ese sentido. Nuestras muestras serán en su mayoría, pero no exclusivamente, los textos referidos a la creación del hombre, la supervivencia de unos pocos tras un diluvio y la posibilidad de que la humanidad logre la vida eterna. Nuestro objetivo es mostrar las similitudes que hay entre estos dos textos. La cultura sumeria es considerada como la primera civilización en cuanto a sus tablas de arcilla, que fueron utilizadas como su forma de escritura, en donde usaban caracteres ideográficos como su forma de comunicación. Por otro lado tenemos al libro del Génesis, el principio, es el retrato bíblico que narra la creación del universo, las desventuras de los primeros humanos y el inicio del pacto sagrado entre Dios y Abraham, patriarca del judaísmo, cristianismo e islamismo. Bueno, ahora yo voy a explicar el marco teórico. Lo primero que debemos entender es que la Biblia es una recopilación de libros escritos por docenas de autores, no fue escrito por una sola persona. Y esto fue escrito a través de cientos de años y fue recopilado por los romanos y narra en sí la relación entre los humanos y Dios, desde la creación de la tierra hasta el aparente fin de la humanidad, en el Apocalipsis y el Génesis. Bueno, este libro forma parte de la unión entre la primera y segunda ola de Alvin Toffler, ya que en la primera ola se tiene que sale de una región local y este es Abraham que comienza con esta tradición, lo hace de una forma oral, le enseña a sus hijos, a Isaac, Isaac le enseña a Jacob, Jacob le enseña a su descendencia, llega a las 12 tribus, al finalmente llega a Moisés, Moisés recopila toda la información que se había dado y ahí se entra una segunda ola donde ya está el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y entonces se da una transición entre la primera y la segunda ola, con la recopilación que ya hace Moisés, y luego esta información, estas leyes que él escribe, son transmitidas por Aarón, por ejemplo, su hermano, que es un sacerdote, son transmitidas a las 12 tribus, y de las 12 tribus lentamente va llegando a expandirse por todo Occidente, con la ayuda de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, de la misma Iglesia Judía, y con las diversas iglesias de esta tendencia abramista, es que se forma esta segunda ola. También cabe resaltar que el islamismo forma parte de esta tradición, ya que el fundador o el padre de toda la religión islámica, Ismael, es descendiente de Abraham también. Luego, si bien el estudio de la Biblia ha decaído en los últimos siglos, es imposible negar el rol que ha desempeñado en nuestra formación y cómo los conceptos inculcados en esta siguen influyendo en nuestras acciones. Esto puede parecer raro, pero en realidad nuestra cultura, y es algo que ya hemos podido ver en clase, ha sido formado en parte por las creencias abrámicas, por las creencias de la Biblia, por la teología, por la moral que nos ha enseñado y los diversos sistemas que hemos tomado de creencias de la Biblia, por ejemplo, el matrimonio o entre otros. Y bueno, pasando esto, vamos a ver que hay textos anteriores a estos. Esos textos son las tablillas de Sumeria, que son el primer ejemplo de transición de un sistema de oralidad a escribalidad. Estos textos de la antigua Sumeria eh, de- fueron descubiertos por Austin Henry Layard, un arqueólogo y aventurero francés, y por Hormuzd Rassam, un arqueólogo iraní. Y bueno, atrás de la imagen de Hormuzd Rassam se ve lo que sería la antigua Siria, como sería un palacio, que eso es lo que ellos descubrieron en Nínive, que descubrieron un palacio, descubrieron los distintos textos, descubrieron la información, pero nadie entendía qué era lo que decía ahí. Hasta ese momento no había ninguna relación con la Biblia. Hasta que George Smith, quien es un asirólogo, llega a comprender estos textos y lo que él lee es la épica de Gilgamesh. En la emoción de que descubre estos textos y de que aprende lo que significaban y descubre el significado, él se desnuda y está corriendo por el museo y de cierta forma no lo toma muy en serio por eso, pero es muy importante lo que él hizo. Fue la primera persona en poder leer el cuneiforme, que es lo que se ve en la épica de Gilgamesh,
Esta es una imagen de la épica de Gilgamesh en la que se ve la batalla entre Gilgamesh y Enkidu. Enkidu sería su mejor amigo. Y para ubicar este texto, voy a leer lo siguiente, que dice: los fragmentos sobrevivientes más antiguos de la épica son obra de un anónimo poeta babilonio que vivió hace más de 3700 años. La épica babilonia fue compuesta en acadio, pero sus orígenes literarios yacen en 5 poemas sumerios de mayor antigüedad. Bueno, esta se ubicaba en Ur de las Chaldees, donde reinaba el rey Shulgi en el 21 antes de Cristo, hace más de 2100 años, serían 4100 años en sí. Y bueno, este rey Shulgi era el rey de Ur, y bueno, acorde a la tradición bíblica, y algunos dirían mito, pero queremos ir con tradición bíblica, Abraham nace y vivía alrededor del 20 antes de Cristo, nació cerca o en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, probablemente en la zona sur de Chaldés, y si es que podemos ver acá con el cursor, estoy señalando dónde es que se ubican. Esta es la región de Sumeria, donde se encuentra ahora Irak, y Abraham va desde allá hasta Egipto, hasta Jerusalén, y comienza a ir por todas estas zonas. Bueno, al hablar del mundo, porque podemos ver de que estas personas compartían un mundo, compartían una cultura, compartían una conectividad, al hablar del mundo nos referimos a las identidades individuales y colectivas, que esto es de Biondi y Zapata, y nos referimos en que al compartir un mismo lugar de origen y una época similar, entonces podemos ver de que estos compartían una visión del mundo similar. Y en esta imagen podemos ver una representación del arca de Noé, que el arca de Noé está relacionado con la historia de, de Utanapishti, que Utanapishti fue indicado por el dios Enki a salvar la humanidad de la misma forma que Noé hace que un grupo de personas vayan a un barco que le ordena construir, construyen el barco, sobreviven a un gran diluvio, y por eso le es otorgado la vida eterna. Y eso es la comparación que puede verse en resumen entre Utanapishti y Noé. Los objetivos de este trabajo son, primero, determinar las similitudes entre ambas historias. Segundo, vamos a comprender qué deseaban enseñar con esas historias a través de una interpretación psicológica. Tercero, determinar cuáles son los mensajes de las tablas de Sumeria. Con esto nos referimos al mensaje desde el punto de vista de Marshall McLuhan, que es en una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir, puede ser que uno se encuentre con un choque que lo recuerden a uno que operativa y prácticamente el medio es el mensaje. Entonces queremos ver esta clase de mensaje. Tercero, determinar cómo es que se dio esta transición de la oralidad a la escribalidad, y establecer lo que significó en ambos casos la llegada de la segunda ola. Asimismo, que quiero retornar a lo que se estaba diciendo sobre las historias. Vamos a basarnos bastante en el trabajo de Zecharia Sitchin, que nos dice: nosotros trazaremos los dramáticos eventos que llegaron a la creación del hombre, la enredada relación entre el hombre y sus deidades, e iluminaremos el verdadero significado de los eventos pasados a nosotros en las historias del Jardín del Edén, la Torre de Babel, etc. Bueno, ahora entramos a la parte más importante, creo yo, que es el marco metodológico, y vamos a comparar primero la historia de la creación del mundo. En los textos sumerios se nos describe la creación del mundo entre la batalla entre la diosa Tiamat y el dios Marduk. Estos luchan y crean el orden, crean lo que sería nuestro mundo. Y en la Biblia, de una forma más resumida, porque en la Biblia un día es equivalente a 1000 años, se nos narra cómo Dios crea el mundo. Entonces se está dando al mismo tiempo una creación del mundo, y lo que se trata de resolver en esto es cómo es que se crea el mundo y quién nos ha creado. Segundo, tenemos la cuestión de la caída de los ángeles, o de la caída de los Anunnaki. Esto responde a por qué es que somos quienes somos, por qué tenemos esta conciencia, por qué somos distintos a los demás animales. Para los sumerios, los Anunnaki
enfurecen al dios, a su dios, al mezclarse con las mujeres del hombre y caen y se van a vivir a la tierra. Lo mismo sucede en la Biblia, los hijos de Dios, los ángeles, enfurecen a Dios y son enviados a la tierra por mezclarse con las mujeres. Luego tenemos otro punto que es la creación del hombre. La creación del hombre, tenemos una imagen de Miguel Ángelo y tenemos una imagen de Antigua Sumeria. En la Antigua Sumeria se describe, y Zachariah Sitchin, esta es la traducción que llega a ser, de que los sumerios, los dioses sumerios, Enki y sus hermanos, necesitaban trabajadores, gente que pueda estar labrando la tierra, y entonces, y ayudándolos con sus actividades mineras, y entonces crean un nuevo hombre del barro que lo mezclan con una de las hermanas de Enki, y nace Adam. Ellos le llamaban Adamu, bastante similar al nombre de Adam, y de este Adamu extraen parte de él y lo mezclan con parte de la otra diosa y crean a Tiamat en honor a la primera tierra, y entonces de este es que nace la humanidad, que fueron creados también en parte del barro, pero Zachariah Sitchin lo reconoce como una modificación genética. En el caso del dios de Abraham, de Dios y Adán, Dios crea a Adán del barro, y de él nace también la mujer de su costilla. Y bueno, lo que quieren decir es de dónde somos, que tenemos una chispa divina, fuimos creados de una manera especial y venimos de un jardín del Edén. Luego tenemos la historia del Arca de Noé o de Utanapishti. Esas historias son muy similares. En el Arca de Noé, Dios escoge a Noé, el único buen hombre que había encontrado, o el mejor de los hombres que había podido encontrar, para que la humanidad se salve de un diluvio universal, porque se había cansado de la humanidad que estaba haciendo estragos en el planeta, y entonces decide salvar a Noé. Noé salva a su familia y salva a los animales. Lo mismo se da en la historia de Enki con Utanapishti. Utanapishti es hijo de Enki en este caso, y Enki le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, vamos a destruir el mundo, estamos cansados del ruido que están haciendo ustedes, busca un grupo de personas buenas, vas a llevarte estos animales y vas a sobrevivir un diluvio. Y al mismo tiempo, Utanapishti es recompensado con la vida eterna, y luego esto se ve en la épica de Gilgamesh, o el que ve hacia el vacío. La realidad es esta, y eso es lo que interpreta también Zachariah Sitchin. Es que esos tenían conocimientos de la realidad, la modificaron y pusieron en conceptos y términos que podrían comprender para explicar estos hechos. Él dice de que la batalla entre Tiamat y Marduk es en realidad los movimientos en el cielo que ocasionaron la formación de la Tierra. El planeta Nibiru o Marduk en realidad se mueve por la Tierra, causa estragos, forma Neptuno, forma Urano, y hay pruebas científicas que algo así ha sucedido. Se ve también entre el espacio que hay entre los planetas, que por ahí podría haber pasado un planeta externo. Y entonces esto es lo que dicen que sucede. Hubo un impacto tan fuerte que destrozó la Tierra, se formó una nueva Tierra, de ahí nace la Luna, y de ahí nace el cinturón de asteroides. La otra realidad en el diluvio nos la menciona Graham Hancock en su trabajo Underworld: The Mysterious Origins of Civilization, de que sí hubo un diluvio universal, hubo un diluvio gigante en el planeta Tierra hace 12.000 años, que este diluvio hizo que se perdiera gran parte de las civilizaciones. Y un ejemplo de esto es unos monumentos que se encuentran al costado de Japón, que se ven en la portada de su libro, y esta puede ser la fuente de origen para las leyendas de Utanapishti y Noé, porque están relativamente cercanas a esta época y pueden haber recibido estas historias. La realidad también, cuando dicen del polvo somos y al polvo volveremos, cuando dicen que hemos sido creados del barro, es que científicamente todos los seres humanos somos entes de carbón, somos polvo de estrellas, y con eso nos encontraban del todo equivocados al decir que polvo somos y polvo volveremos. 93% de nuestro cuerpo está hecho de polvo de estrellas. Así que, de cierta forma, tenían razón en eso. Ahora vamos a entrar al punto de la psicología, vamos a ver el aspecto de Jordan Peterson, que es profesor de la Universidad de Canadá, es actualmente conocido como el eh,
académico más importante o más influyente en el mundo. Y esto es lo que él interpreta de su análisis de la Biblia y de las tablillas de Sumer, que las batallas entre Dios, Marduk y Tiamat representan al caos y al orden, la lucha para dominar el caos y el orden que crea el mundo y que crea lo que debemos de hacer. Si es que queremos sobrevivir en un mundo salvaje y peligroso, debemos de ser ordenados y estrictos con nosotros. Y lo mismo sucede en parte de Salmos, en la que Dios se enfrentó con Leviatán y eso habilitó la formación del mundo. Entonces lo que nos quieren enseñar es de que se debe establecer un orden. Al mismo tiempo nos menciona de que cuando el hombre baja de los árboles, se puede haber quedado inconscientemente en nosotros, de que las personas tienen un cierto temor a las serpientes porque fueron su mayor enemigo, y de esto nace la visión y la palabra, que con la visión uno se puede percatar de todas las serpientes y de todo el mal que está alrededor suyo y contrarrestar, ya sea humano o animal o cualquier otra cosa, y la palabra es porque nos ayudaba a comunicarnos y a prever estos daños, avisarle al otro, oye, hay una serpiente, y al mismo tiempo poder dominar el mundo y poder crear un orden. Sé el mejor hombre de tu era, aplasta a la serpiente. En la Biblia hay una leyenda que es de que el Hijo del Hombre va a aplastar a la serpiente con el talón, con el pie, pero la serpiente va a morder el talón del hijo de la mujer. Esto se ve al final también en el libro de Revelaciones, y de cierta forma es lo que se ve también en las leyendas de Mesopotamia con los enfrentamientos contra la serpiente, y con la leyenda de Utanapishti, en la que si es que eres el mejor hombre vas a poder salvar a la civilización, vas a poder salvar a tu familia, salvar a los animales y salvar al mundo en general. Hombre y mujer son uno solo. Estos de los ambos aspectos de los que la mujer nace del hombre, para Jordan Peterson se refiere no a que el hombre es superior a la mujer o la mujer debe estar subordinada al hombre, sino que son uno solo, y si es que quieres tener una relación fructífera, deben de trabajar como un equipo, independientemente, pero en armonía. Por eso es que se separan. Son independientes, pero deben de vivir en armonía. Y por último tenemos la interpretación semiótica, que el verdadero mensaje desde el punto de vista de McLuhan de ambos sexos es que le dan sentido a nuestra realidad y nos guían en nuestra forma de actuar para alcanzar el orden, la paz, la redención, el amor, la armonía, etcétera. De cierta forma, alcanzar el Edén o el Nibiru del cual caímos, como nos podría decir Milton en Paraíso Perdido. La oralidad y la escribalidad, tenemos la leyenda del dios Tot, que el dios Tot, acorde a Sitchin, también se encuentra en las leyendas de Sumer, y que este dios es el que crea la escritura. Nos dice que lo llamaban los egipcios Medu Neter, las palabras de dioses, y su intención era dar sabiduría y una mejor memoria a los egipcios, pero el dios Ra pensó que la escritura tendría el efecto contrario, haciendo que la gente confíe en los documentos escritos para obtener sabiduría y memoria. Sin embargo, Tot todavía le dio escritura a un grupo restringido, los escribas. Por esta razón, los escribas honraron a Tot como su patrón. Consecuencia de esto, ese es el dios Tot creando la palabra. Y bueno, consecuencia de esto, se pudo retener toda la información que ahora tenemos de Sumeria, que tenemos de los textos abrámicos, y entonces ha sido de gran impacto esa transición, ha sido en realidad, ha formado nuestro sistema de creencias y ha tenido el mayor impacto que se podría crear de solamente pasar de una historia hablada a una historia escrita. Es con ello también que podemos tener conocimiento de las leyendas de Sumeria y de las fes abrámicas, y la transición en sí ha sido uno de los más grandes vectores para la formación de la cultura de Occidente. Y la segunda ola, el impacto de la segunda ola en esos casos no fue una segunda ola, fue una segunda ola global, de cierta forma y alegóricamente con lo que se ha visto, fue un diluvio universal que nos llegó a todos, nos ha llegado de lo que era una pequeña región de Ur a todo el mundo de Occidente y a formar nuestro universo. Muchas gracias. Ahora mencionaré las siguientes conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la cultura sumeria es considerada como la primera civilización, en cuanto a sus tablas de arcillas, que fueron utilizadas como su forma de escritura. Como segunda conclusión tenemos el libro del Génesis. Es el relato bíblico que narra la creación del universo, las desventuras de los primeros humanos y el inicio del pacto sagrado de Dios
y Abraham, patriarca del judaísmo, cristianismo e islamismo. Como tercera conclusión tenemos que la Biblia ha desempeñado un rol muy importante en la formación de la cultura occidental, cultura a la cual pertenecemos. Ha formado nuestros valores, tradiciones, percepción del bien y del mal, y sobre todo como fuente base para cualquier investigación. Como cuarta conclusión tenemos que los signos confirman la similitud histórica, los hechos contados en las tablas de arcilla sumerias y el libro del Génesis. Como quinta conclusión tenemos muchas de las enseñanzas que transmitió Isaac, con las cuales se formó el pueblo judío y consiguientemente se formó la cultura occidental. Coinciden con los manuscritos de una antigua civilización mucho antes de la creación de la Biblia.